Dile a tu hermano, dile a tu amigo que se despierte, que lo esperamos. Muy buenas a todos. Hoy, prendemos la chispa con una nueva entrevista que vamos a hacer al secretario de las Juventudes de Comisiones Obreras y las nuevas realidades del trabajo. Entonces, no sé si quieren saludar a la cámara. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación a hacerme esta entrevista y nada. Estupendo. Pues pasamos a la entrevista. Vamos al grano. Entonces, hay un informe reciente del Consejo de la Juventud Española que señala que somos la generación que está a la cabeza del paro. Y queríamos saber vuestra opinión respecto a este problema. Pues, ¿qué sectores son los más afectados? El COVID, por ejemplo, sí ha acentuado este problema. Sí, es tradicional. Históricamente la juventud ha tenido enormes problemas, auténticos dramas en el ámbito laboral. Uno de ellos tiene que ver con las elevadas tasas de desempleo que padecen y que padecemos los jóvenes en España, ¿no? Que además se han acrecentado con la implosión con la irrupción de la crisis sanitaria y como resultado de esta crisis sanitaria el impacto socioeconómico que ha tenido, ¿no? Por tanto, por supuesto, estos son unos datos que son dramáticos, los del desempleo de la juventud española, pero que también hay otra dimensión, otra problemática muy acuciante entre los jóvenes, que es la precariedad laboral. Es decir, hay un problema de ausencia de oportunidades de trabajo, pero incluso cuando se tienen oportunidades de trabajo, estas son enormemente precarias. Y al final esto tiene un impacto sobre la vida de las personas, sobre la vida de las personas jóvenes, ¿no? Que en muchos casos somos incapaces de poder construir proyectos de vida más o menos sólidos a medio y largo plazo, ¿no? Pues el hecho de emanciparte pues es imposible, ¿no? Es imposible, y España muestra, por tanto, la edad media más alta de emancipación, ¿no? Alrededor de los 30 años en relación a los países europeos. Por tanto, claro que sí, hay un auténtico drama de desempleo, hay un auténtico drama de precariedad laboral que tiene un impacto muy, muy profundo sobre las personas trabajadoras, los jóvenes trabajadores, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo que hay un impacto ahí en el tema del trabajo en la juventud. Ya lo como hemos visto, ¿no? Con los datos que plantea el Consejo de Juventud. Y muy de acuerdo con lo que plantea, vamos. Claro, recientemente... Sí, perdona. Sí, hay un elemento que yo creo que también que yo creo que merece la pena subrayarse, ¿no? Que es que la juventud tampoco es un todo homogéneo, ¿no? Y estas situaciones de paro, estas situaciones de precariedad son mucho más profundas y se arrastran más allá de la situación de la etapa de juventud en aquellas personas, en aquellos trabajadores, en aquellos jóvenes trabajadores que vienen de situaciones más socioeconómicamente más modestas, ¿no? Digamos, ¿no? O sea que también hay una cuestión de clase. No podemos considerar al colectivo joven o al segmento joven español de forma homogénea, sino que también está atravesado por cuestiones de clase, por cuestiones de raza, por cuestiones de género, también de sexo. Entonces, pues bueno. Sí, muy de acuerdo que hay esa clase, digamos, ¿no? Sociales. Pues recientemente habéis estado denunciando pues que se está contratando a muchos jóvenes que están desempeñando funciones de trabajadores, pero legalmente están dados de alta como becarios. Entonces, ¿ha crecido este problema las últimas décadas? ¿De qué cifras podemos estar hablando? Sí, uno de los grandes problemas que tenemos con las prácticas no laborales, que es a lo que te estás refiriendo, es que es un agujero negro. No existen datos. No existen datos de cuántas personas hay en prácticas no laborales. Y este es uno de los grandes problemas a la hora de enfrentar esta situación, ¿no? Hace bastantes años, yo creo que fue por 2012 o 2013, hubo un estudio de la Comisión Española que cifraba las personas en prácticas no laborales en España en alrededor de 180, 200.000 personas a lo largo de un año, ¿no? Y es una cuantía no menor, es un nivel cuantitativo no menor, ¿no? Y claro que es un escenario, una situación que se ha ido extendiendo a lo largo de los años porque las políticas públicas han ido dirigidas a facilitar el que las empresas contraten a través de prácticas no laborales. De hecho, hoy nos podemos encontrar con una situación sorprendente, que es que un joven que ha terminado su programa de estudios, imagínate la universidad,
Bueno, pues puede ser contratado a través de contratado, ¿no? Entre comillas, puede ser contratado a través de una fórmula de estas de prácticas no laborales, ¿no? Que es algo inaudito, porque uno piensa en prácticas no laborales y dice, bueno, son esas programas formativos para adquirir experiencia, pero que forman parte de un programa de estudios, ¿no? Pues de una carrera, de una formación profesional y demás, ¿no? Esto luego tiene matices, ¿no? Pero uno piensa directamente en esta situación, ¿no? Bueno, pues hoy en día puede haber personas que han terminado su programa de estudios, por ejemplo, su carrera universitaria, su grado, y que las empresas le contraten a través de prácticas no laborales. Y esto nos genera un problema, que es que, habiendo modalidades de contratos laborales para acompañar esa transición de la etapa formativa a las primeras experiencias laborales, ¿no? Como es el contrato en prácticas laboral, ¿no? Que está regulado y ahí el trabajador sí que tiene un estatus de laboral y por tanto está amparado por todos los derechos laborales individuales y colectivos que amparan al conjunto de trabajadores. Bueno, pues lo que sucede es que las empresas no utilizan estas modalidades contractuales laborales y sí utilizan las prácticas no laborales, que son mucho más flexibles, y ahí el empresario y las empresas pueden hacer, y las administraciones públicas pueden hacer lo que buenamente quieren. Y por tanto, sí, claro, este es un escenario, una situación que se ha ido aumentando a lo largo de los años, porque las políticas públicas han ido permitiendo, han ido facilitando que se extiendan aún más, ¿no? Claro. Y esta es una situación, esta es una de los rostros de la precariedad laboral que vive la juventud, ¿no? Que tiene otros rostros, ¿no? Como la temporalidad laboral, que tiene otros rostros como es la parcialidad, pero uno de los claros rostros que afecta a los jóvenes de la precariedad laboral tiene este rostro de prácticas no laborales, ¿no? Que al final se van encadenando además una tras otra, ¿no? Y nunca finalizan con una contratación, con una incorporación del trabajador, de la persona joven a la empresa, sino que muchas veces las empresas pues tienen puestos que van rotando personas en prácticas permanentemente, ¿no? Entonces, y este es uno de las grandes reivindicaciones históricas que tenemos desde Jóvenes Comisiones Obreras, que es meterle mano a este agujero negro que supone el sistema actual de prácticas no laborales, ¿no? No, me parece muy importante que le metáis mano a eso. Yo no conocía, por ejemplo, que no existían datos concretos referente a eso, y me parece un tema muy importante y que os metáis en ello, vamos, que muy de acuerdo. Claro, es un enorme problema, principalmente para los jóvenes, y desde Comisiones Obreras sí que venimos reivindicando el que esto tiene que ser reconfigurado en su complejidad, ¿no? Porque además es que muchas de estas prácticas no laborales, como tú comentabas en tu pregunta, pues lo que ocultan es una relación laboral, es decir, que muchas de ellas están en fraude. Por tanto, creo que también el hecho de avanzar en una regulación de las prácticas no laborales que las dote de calidad, que no permita el fraude y que dote de derechos también a los trabajadores, a las personas, a los jóvenes que realizan prácticas no laborales, pues nos parece que es necesario y urgente. Y además está comprometido por parte del gobierno. Lo único que, bueno, con la irrupción de la pandemia y demás, pues todas estas cuestiones han quedado un poco postergadas, ¿no? Claro, entendido. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteábamos. Pues, a ver, bueno, ante una de vuestras reivindicaciones, una de las reivindicaciones que lleváis es un modelo de transición medioambiental. Entonces, pues preguntarte si podríais desarrollarlo, pues qué tipo de medidas proponéis en concreto en ese aspecto. Sí, nosotros nos hacemos cargo del desafío que tenemos como sociedad y como humanidad en conjunto, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión ecológica y con la cuestión del cambio climático. Nos hacemos cargo de esta situación, y afrontar esta situación es evidente, y esto no puede sorprender a nadie, que va a conllevar cambios en las formas de producir bienes y servicios, ¿no? El cómo producimos bienes y servicios, pues y cómo consumimos, esto va a tener que cambiar, ¿no? Y por tanto esto tiene una dimensión laboral muy importante, ¿no? Un impacto laboral sobre el mundo del trabajo en un amplio espectro, ¿no? Pues que es importante y que creemos que debe ser gobernado, ¿no? Esa transición, ¿no? Por eso nosotros lo que hablamos es de una transición justa, una transición hacia un modelo ecológicamente sostenible, digamos, respetuoso con el medio ambiente, que tenga en cuenta el gran desafío que tenemos en relación al cambio climático,
pero que partimos de la base que esa transición y estos cambios que se tienen que dar no podemos los trabajadores ser los grandes perjudicados, ¿no? Digamos, los perdedores de este movimiento y de esta transición. Por eso nosotros lo que empezamos es por asumir, como decía, este desafío, ¿no? Este gran desafío, pero queremos participar en la transición, en cuáles son las medidas que hay que llevar a cabo para poder avanzar hacia un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente. Y ahí creemos, por ejemplo, que la negociación colectiva y el diálogo social, que son actividades cotidianas del sindicato, del que tenemos los trabajadores que nos organizamos, pues tienen mucho que decir, ¿no? Para poder afrontar este desafío, para poder dar los cambios que se deben dar y que los trabajadores no seamos los grandes perdedores de este movimiento, ¿no? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo y creo que es muy importante, ¿no? En lo que tú planteabas frente a ese problema medioambiental, ¿no? Pues poder dar una respuesta en el marco laboral. Y me parece muy bien que desde un sindicato se lleve adelante, pues, ese tipo de línea, ¿no? O de alternativa, digamos. Entonces, desde hace unos meses, pues con esto, con el confinamiento, las apuestas online han tenido un crecimiento muy elevado entre los jóvenes. Entonces, queríamos saber si tenéis cuantificado el número de jóvenes adictos y qué medidas proponéis respecto a ese problema. Sí, no tenemos cuantificado la problemática de la adicción que ha surgido o que se ha elevado con esta aparición todo el tema de apuestas, ¿no? Las casas de apuestas en los barrios populares, que además esto me parece esencial subrayarlo, ¿no? Al final son casas de apuestas, espacios físicos que se presentan, que abren en nuestros barrios, ¿no? En los barrios donde vivimos fundamentalmente las clases populares, las clases trabajadoras y que tenemos situaciones socioeconómicas más complicadas, pero esto también tiene una dimensión digital con todo el tema de las apuestas digitales. Bueno, esto es un mundo que viene creciendo y desde Jóvenes Comisiones Obreras sí que nos hemos sumado y desde los diferentes espacios de Jóvenes Comisiones Obreras a nivel territorial nos hemos sumado a todas las movilizaciones que se han ido sucediendo pues, en los diferentes territorios o las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Creemos que este ha sido un movimiento que ha tenido cierto éxito a la hora de problematizar esta cuestión, es decir, a la hora de situar esto en la agenda pública y en la agenda política, ¿no? Y ya, bueno, a nadie se le escapa que ya desde el gobierno pues se vienen planteando diferentes medidas, más o menos ambiciosas, pero diferentes medidas para intentar atajar esta problemática que es una problemática de salud pública y una problemática que afecta principalmente a la clase trabajadora, ¿no? Porque es en esos barrios, en esos territorios donde vivimos la clase trabajadora, donde principalmente se sitúan estas casas de apuestas, ¿no? Y en muchos casos, pues, aquellas personas que estamos en situaciones pues, socioeconómicas o los trabajadores que se encuentran en situaciones socioeconómicas más modestas, más complejas, en situaciones de vulnerabilidad, bueno, en muchos casos, pues, digamos que su horizonte de prosperidad lo vinculan al tener suerte o no tener suerte en una casa de apuestas de estas, en este tipo de apuestas que se hacen, ya digo, físicamente o a través de medios online, ¿no? Y esto no puede ser así. O sea, creo que hay una dimensión que tiene que ver con la lucha contra la precariedad, con dar que el mercado de trabajo y el trabajo sea un fenómeno, o sea una situación en la que te permite salir de la pobreza y la vulnerabilidad, ¿no? Que te permite a la gente poder construir un proyecto de vida y por tanto no tener que agarrarse a este tipo de fenómenos como son las apuestas. Y luego hay una dimensión de regulatoria que ya se viene afrontando y que desde Comisiones Obreras pues nos hemos sumado, desde Jóvenes Comisiones Obreras, como he dicho, pues ya nos hemos sumado a las diferentes movilizaciones que se han ido produciendo en los diferentes territorios, como movilizaciones que denunciaban esta situación, ¿no? Y por tanto creo que ha tenido cierto éxito, que hay que seguir avanzando en esta línea porque ha permitido problematizar esta cuestión y que se vayan sacando medidas y que más medidas se deberán sacar a futuro para afrontar esta cuestión de salud pública, porque al final es un problema de salud pública, ¿no? Claro. Porque es una problemática una problemática que existe ahora actualmente y que especialmente afecta a la juventud, ¿no? También. Sí. Que la juventud es uno de los sectores que más, digamos, totalmente.
en esa Sí, problemática. por eso han sido principalmente los espacios de jóvenes comisiones obreras a nivel de las diferentes comunidades autónomas los que se han sumado a estas movilizaciones que ha habido de denuncia de la, bueno, de la expansión de estas casas de apuestas y de este fenómeno que, ya digo, pues es problemático para la salud de la juventud trabajadora, claro. Totalmente, totalmente. Pues recientemente habéis estado también moviendo por las redes sociales la campaña Derecho a Techo, si no la pronuncio mal, Derecho a Techo. ¿Por qué la necesidad de lanzar esta campaña? Bueno, nosotros creemos que para que un joven pueda construir un proyecto de vida, hay dos elementos, dos pilares que son fundamentales. Un pilar es el empleo, ¿no? El trabajo, ¿no? Y como hemos visto y como hemos estado hablando, pues ahí hay problemáticas que están asociadas al desempleo y la precariedad laboral, ¿no? Y son pues objetivo de jóvenes comisiones obreras y comisiones obreras en su conjunto el luchar contra esas situaciones de paro y de precariedad. Pero creemos que otro de los grandes pilares que sustentan un proyecto de vida para cualquier persona y para los jóvenes en su conjunto, y como primer paso para construir ese proyecto de vida, para construir un proyecto de vida familiar y demás, el otro gran pilar es el poder, que es algo que creemos que es básico, ¿no? para ese objetivo, ¿no? Que toda persona pueda desarrollarse vitalmente y pueda cumplir una serie determinada de hitos que todos contemplamos como normales, ¿no? Pues el poder emanciparse, construir una familia, este tipo de cuestiones que parecen tan evidentes, pero que luego en la realidad son muy complicadas. En el caso de la vivienda es evidente, yo creo que todos hemos sufrido de ello, que en España pues el derecho a la vivienda es bastante mejorable, ¿no? Por no decir que existe una ausencia bastante importante y bastante dramática, ¿no? Porque al final la vivienda o el acceso a la vivienda se ha dejado a que el mercado sea el que provea ese acceso, y cuando el mercado provee ese acceso, pues no tiene el mercado no tiene sensibilidades con las diferentes situaciones que puede vivir la juventud o que pueden vivir los trabajadores o las personas en su conjunto. Entonces muchas personas se quedan totalmente fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda, o tienen que hacer auténticos equilibrismos para poder acceder, ¿no? Pues irse a compartir piso, ¿no? Como nos ha sucedido a todos, ¿no? Al fin y al cabo, pues tienes una etapa en la que tienes que compartir piso, o tener pareja, irte con tu pareja, porque olvidémonos de que una persona sola se pueda emancipar, acceder a una vivienda, por tanto, en muchos lugares y en muchas ciudades de España. Por tanto, desde Comisiones Obreras, esta es otra de las dimensiones, otra de las grandes reivindicaciones que hemos ido lanzando durante este tiempo, ¿no? De hecho, tanto Comisiones Obreras y UGT, antes de la irrupción de la pandemia, ¿no? Justo además fue en finales de febrero, presentamos una iniciativa sindical para hacer efectivo ese derecho a la vivienda, ¿no? Que ha quedado todo un poco en el aire con la irrupción de la crisis sanitaria, pero que ahora en los próximos meses se va a tener que recuperar, ya que hay comprometida una ley de vivienda que tendrá que estar presente, que tendrá que presentarse en el Consejo de Ministros a principios de febrero, creo, para empezar luego el trámite parlamentario, ¿no? Es el acuerdo al que ha llegado Unidas Podemos y Partido Socialista, ¿no? Que son los partidos que sustentan la coalición de gobierno, ¿no? En ese acuerdo al que han llegado ambas formaciones políticas, han tenido en consideración el hecho de que, bueno, esta nueva ley de vivienda tiene que ser participada por diferentes agentes, y uno de los agentes para el que tenemos que participar en esta regulación, en intentar elaborar esta regulación de alguna forma, son los agentes sindicales, ¿no? Entonces, por tanto, empezamos con esa reivindicación. Creemos que ahora tenemos una oportunidad con este marco, ¿no? que he comentado, para poder avanzar en lo que al final es el objetivo, ¿no? Es que todo el mundo pueda tener un acceso a la vivienda, y que la vivienda pues no detraiga rentas salariales que son enormes, ¿no? En España, en ciudades como Madrid o Barcelona, se calcula que hasta casi 40-50% de la renta se va a pagar, de la renta salarial se va a pagar alquiler. Bueno, creemos que esto hay que hacer de la vivienda un bien asequible para todos,
y que las personas y los jóvenes trabajadores, las familias y demás, no tengan que hacer ese gran esfuerzo que se hace para acceder a una vivienda, ¿no? Y bueno, ese es uno de los grandes retos, ya digo, como pilar fundamental para que cualquier persona, joven o no tan joven, pues pueda construir un proyecto de vida más o menos autónomo y sólido a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, me parece muy bien la alternativa esa la campaña que estáis llevando de derecho a techo, porque como tú planteas es una situación fundamental en la vida de cualquiera, tanto de los jóvenes como de los adultos, vamos. Claro, o sea, es algo fundamental. Y bueno, muy de acuerdo, me parece muy bien también lo que habéis conseguido, es vato, ¿no? Con el nuevo gobierno y demás, por desgracia, se ha parado un poquito, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero que se prevé que vaya adelante. Entonces, vamos, me parece muy bien. Vamos a ver cuál es el escenario, porque nosotros estamos intentando incidir en esa nueva regulación que nacerá en los próximos meses, en los primeros meses del próximo año. Estamos intentando incidir. Vamos a ver hasta dónde nos dejan, ¿no? Digamos, y hasta dónde también nosotros metemos los codos para poder condicionar esa ley, que nos parece, ya digo, que es fundamental, ¿no? Avanzar en el derecho a la vivienda en nuestro país es avanzar en hacer efectivo uno de los artículos de nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Que nunca ha estado considerado en la dimensión o en la importancia que debería estar considerado, ¿no? Que es el derecho a la vivienda, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos ha llamado la atención que hace unos meses, pues 2 meses si no me equivoco, 3, estuvieseis promoviendo parones en museos o otros centros culturales. Coincide con las manifestaciones de Alerta Roja Cultura. Entonces, ¿qué papel creéis que tiene la cultura en la sociedad? Bueno, sí, nos hemos sumado a todas estas reivindicaciones que desde el sector cultural se han llevado a cabo, ¿no? Como un sector que ha sido enormemente impactado por la irrupción de la crisis sanitaria, ¿no? Por la pandemia, y desde Comisiones Obreras nos hemos sumado e incluso hemos impulsado reivindicaciones concretas para este sector, ¿no? Más allá de la importancia económica y laboral que tiene el sector cultural, digamos, en amplio espectro, ¿no? Y que es muy mejorable en situaciones, las condiciones de trabajo que allí tienen muchos trabajadores y trabajadoras de este sector. Creemos que el sector cultural es fundamental porque es un sector que ayuda, algo que potencialmente puede construir valores, sentido, puede construir identidad, ¿no? Creemos que es un sector enormemente importante cualitativamente para la sociedad, para el conjunto del país, ¿no? De hecho, una de las grandes consignas que se lanzaba en estas movilizaciones era sin cultura no hay futuro, ¿no? Sin cultura no hay país, digamos. Bueno, nosotros creemos que es fundamental el sector cultural, más allá de los datos cuantitativos en relación a la economía y al empleo y demás, y creemos que es fundamental por este otro sentido de que es un sector que ayuda, pues eso, potencialmente construye valores compartidos, sentido, identidad colectiva, y por tanto creemos que cualitativamente tiene muchísima relevancia. Y en relación a lo cuantitativo, pues es verdad que también, más allá de la situación excepcional generada por el coronavirus, es un sector donde existe una enorme precariedad también, ¿no? Y creemos que esto también hay que combatirlo y hay que luchar contra esa precariedad que sufren las trabajadoras y los trabajadores del sector cultural, ¿no? Porque ningún sector, al igual que la ciencia, ¿no? En ningún sector puede ser sostenido a base de la precariedad de los trabajadores. Entonces, bueno, pues esa es otra reivindicación más allá de la cuestión concreta de las ayudas necesarias que necesita este sector para poder capear el impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Bueno, me parece muy bien el tema a nivel cultural, que también estoy muy de acuerdo que es algo muy importante, pues lo que tú planteas, los valores, etcétera, es fundamental. Bueno, nosotros, ahí por última pregunta, queríamos preguntar pues cómo podemos ayudaros en la lucha que estáis llevando vosotros y en vuestra lucha. Estar ahí un poquito. Sí.
Bueno, yo creo que la mejor ayuda que nos podemos dar las trabajadoras y los trabajadores es organizándonos en los centros de trabajo, ¿no? Creo que esta cuestión creemos que es fundamental. Y además no organizarse de cualquier forma y en cualquier sitio, creo, en mi opinión. No voy a decir que Comisiones Obreras sea el mejor espacio para autoorganizarse, que lo creo firmemente porque aquí estoy, pero más allá de esto, creo que es fundamental también tener en cuenta que lo importante de organizarse tiene que ver con organizarse con los diferentes, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es que la expresión del conflicto de clase, la expresión del conflicto capital-trabajo, no es que vaya a desaparecer, sino que hay que ver, o lo que está en pugna es cuáles son las formas que va a tomar a futuro, ¿no? Hay una expresión que es una expresión de ese conflicto, una expresión corporativa, es decir, yo trabajador de determinado sector o de determinada empresa o de determinada, me organizo con mis iguales para defender mis condiciones económicas, ¿no? Mis condiciones laborales en ese ámbito, pero me olvido de lo que ocurre al conjunto de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Yo creo que lo importante es unirse con los diferentes, que creo que desde esa unión de lo diferente es como podemos tener más fuerza, ¿no? Y por tanto defiendo la necesidad de organizarnos en sindicatos de clase, en sindicatos confederales, donde se aunan las diferentes, bueno, pues diferentes tipos de trabajadores con diferentes condiciones y demás. Es un espacio de socialización democrático que nos iguala a todos, ¿no? Y luego creo también en un sindicato que tenga vocación sociopolítica. Es decir, no todos los sindicatos que hemos estado hablando, por ejemplo, el tema de la vivienda o las casas de apuestas, porque hay sindicatos que únicamente se centran en lo que podemos decir que es las condiciones laborales de su centro de trabajo, ¿no? O de su empresa o de su sector, ¿no? Bueno, nosotros creemos que siendo eso fundamental, siendo eso una reivindicación clave para comisiones obreras, por ejemplo, no es única. Creemos que nuestras vidas como de trabajadores, nuestras vidas como colectivo están muy, muy condicionadas por otros muchos aspectos, ¿no? En muchos casos, y voy a poner un ejemplo que me parece clarísimo. Nosotros se pueden estar negociando en empresas a través de negociación colectiva, a través de la lucha de los trabajadores y de la organización de los trabajadores, se pueden estar negociando subidas salariales del 2 o el 3%. Pero si al final el alquiler te está subiendo un 5, un 6, un 7, un 10%, como ha venido subiendo estos años, ¿no? Enormes cifras, bueno, pues al final los trabajadores nos vemos perjudicados también por un fenómeno que no es laboral, sino por un fenómeno que es del ámbito, digamos, social o sociopolítico, ¿no? Al igual que si, por ejemplo, en España avanzan las posiciones que pretenden la privatización de la sanidad pública. Si los trabajadores, bueno, podemos aumentar nuestros salarios un 2, un 3, un 4%, pero si al final un trabajador le han privatizado la sanidad pública o le han deteriorado la sanidad pública y se ve obligado a tener que ir a la sanidad privada y pagar sanidad, pues sus condiciones se ven deterioradas, ¿no? Y lo mismo puedo decir de la sanidad y lo mismo se puede decir con las casas de apuestas, ¿no? Por tanto, también creo que aparte de ser un sindicato confederal y de clase, es decir, que aúne al conjunto de trabajadores, más allá de cuál es nuestra situación concreta, pero sabiendo que todos formamos parte de un mismo colectivo y que tenemos intereses compartidos, bueno, pues creo que también es importante organizarse en sindicatos que tienen vocación sociopolítica, es decir, que se preocupan de esa cuestión de lo laboral, de las condiciones laborales más cercanas de los trabajadores, por supuesto, en los centros de trabajo, pero que va más allá e intenta condicionar toda otra serie de políticas públicas, porque esos otros factores o esos otros elementos también condicionan nuestra vida, ¿no? Y para mal o para bien. Y por tanto creo que también ese carácter sociopolítico que deben tener los sindicatos es fundamental. Pero ya digo, creo que la mejor ayuda que se puede prestar al conjunto de la clase trabajadora es desde la organización en los centros de trabajo, y además como jóvenes, pues creo que esta cuestión es fundamental. Y ojo, creo que en los centros de trabajo y en los territorios, porque por ejemplo, Comisiones Obreras tiene una pata sectorial, ¿no? Tiene una dimensión sectorial de centros de trabajo y sectores productivos, pero tiene una dimensión territorial también, sabiendo que en muchos casos muchas personas que trabajan en pequeñas empresas o están en muchos casos rotando permanentemente de puesto de trabajo y por tanto el vínculo con el sindicato en su sector o en su empresa es muy débil. Bueno, pues creemos que
que también fortalecer esa dimensión territorial para que también los trabajadores nos organicemos sindicalmente en el territorio, creemos que es fundamental, ¿no? Por tanto, organización. Yo estoy muy de acuerdo con lo de la organización y con mucho desarrollo que has hecho. Me parece muy importante lo que tú dices, ¿no? Hay que organizarse y llevar adelante esto entre todos, vamos, totalmente. Bueno, pues hasta aquí eran las preguntas que te habíamos planteado. Bueno, pues agradecer mucho el haber contado contigo y haber podido hacerte esta entrevista y conocer mucho de lo que está haciendo Comisiones Obreras. Bueno, pues eso, agradecerlo. Yo creo que ha sido una muy buena entrevista y hasta aquí pues propongo que la dejemos. Nada, no, agradeceros a vosotros la invitación a participar en vuestro espacio de entrevistas, ¿no? Agradeceros que contéis con Jóvenes Comisiones Obreras y con Comisiones Obreras y que nada, que mucho ánimo y que para adelante, ¿no? Que esperemos que esta situación pueda superarse, la situación tan compleja, incluso distópica que estamos viviendo y que podamos seguir organizándonos de forma adecuada para seguir mejorando nuestras condiciones de trabajo y de vida del conjunto de la clase trabajadora. Totalmente. La lucha continúa. La lucha siempre. Bien, pues hasta luego a todos y espero que os haya gustado. Somos un árbol, un bosque somos, donde se abrazan pueblos enteros. Somos el pueblo, nosotros somos las comisiones de los obreros.